Es muy importante evitar los alimentos que son irritantes para el esófago y el estómago. Estamos hablando de los cítricos, naranja, limón, maracuyá, camu camu, todo lo que es irritante, ¿no? Estamos hablando de ají, de los condimentos, de licor, estaba hablando de licor, el café, la menta, el chocolate. Los alimentos ricos en grasas, todos son irritantes en sí, ¿no? Son sustancias que relajan más al esfínter y ocasionan pues mayor cantidad de reflujo. Los alimentos que normalmente ocasionan estreñimiento, eso pueden ser motivo de presionar la válvula esofágica inferior, ¿no? Son los alimentos principales que deben evitarse, ¿no? Pueden consumir otros alimentos que son más alcalinos, ¿no? La leche, la avena para el desayuno. En general, habría que ver los factores que están presentes en el reflujo. Por ejemplo, si el paciente es estreñido, tratar el estreñimiento a base de fibras dietéticas para evitar indirectamente causen reflujo. Mejor no, ¿no? Mejor hay que preferir comer carnes blancas. Estamos hablando de pollo, pavos o pescado blanco. De preferencia que sean cocidos o a la plancha, no deben ser fritos. Los alimentos deben ser sancochados, guisos bajos de condimentos, sin ají. Las ensaladas deben ser de verdura cocida, no cruda en lo posible. Y el hábito de comer hay que modificarlo en el sentido de que hay que evitar comer demasiado, llenarse la barriguita con demasiado alimento. Por eso lo mejor es comer en forma fraccionada. El desayuno, lo ideal es dividirlo en dos partes, ¿no? La mitad del desayuno comerlo, supongamos, a las 7 de la mañana, la otra mitad puede ser a las 9 o a las 10 de la mañana. Igual va a tener que hacer con el almuerzo, la mitad del almuerzo comerlo en la mañana a las 12 del día y la otra mitad comerlo a las 3 de la tarde. Con la cena hacer lo mismo, ¿no? La mitad de la cena comerlo a las 6 y la otra mitad comerlo a las 8 de la noche. Ahí también es importante en el hábito, la última comida, hacerlo por lo menos 2 horas a 3 horas antes de acostarse. O sea, uno no debe acostarse con la barriga totalmente llena, porque el reflujo aumenta cuando uno está en la posición echada, ¿no? De cúbito dorsal. En ese momento, mientras duerme, aumenta más el relajamiento del esfínter esofágico inferior. La válvula se debilita más cuando uno está echado. Por eso se recomienda que el paciente debe dormir en plano inclinado, aumentando la cabecera de la cama, en la pata de la cabecera, ladrillos o tacos de 20 centímetros a 30 centímetros. De esa manera levantan la cabecera de la cama. No es ponerle más almohada para dormir casi semisentado, eso no ayuda, al contrario, afloja más la válvula en esa posición del cuerpo. El cuerpo tiene que estar rígido, de pies a cabeza, con la parte de la cabecera más alta que la parte de los pies. La ropa ajustada también aumenta la presión dentro del abdomen. Y ese aumento de la presión repercute sobre la válvula gastroesofágica. Caminar siempre es bueno después de comer. Eso relaja los músculos del cuerpo, sobre todo del abdomen, y no hay tanta presión sobre la barriguita que está llena, ¿no?, de alimentos. Y estando así en forma de pie el paciente mientras camina, la actividad del estómago y del intestino coordina mejor para que el traslado de alimentos pase del estómago hacia el intestino sea más adecuado. Por eso es bueno caminar después de comer, aunque sea 20 minutos a media horita que camine después de almorzar o después de la cena, es saludable en ese sentido.